Muy buenas tardes, Dios te bendiga, felices de poder compartir un tiempo más con vos, ahí que estás del otro lado. Somos Javier y Janina, ¿sí? Pastores de la Iglesia Nueva Vida. Estamos en Buenos Aires, capital federal, Villa Luro. Y nada, qué bueno poder estar acá celebrando, ¿sí? Porque nosotros como hijos de Dios tenemos fe. Y más allá de esta realidad, de esta circunstancia, de todo lo que está pasando, nosotros declaramos palabra de vida, palabra de bendición. Sabemos que Dios es un Dios de milagros, de imposibles. No negamos, ¿sí?, la realidad, pero nosotros miramos al invisible, ¿no? La palabra de Dios dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no veo aún. Y hay muchas cosas que todavía no vemos aún, pero sí sabemos en quién confiamos. Así que queremos compartir con vos hoy una palabra de bendición. Pero vamos a orar, ¿sí?, brevemente, ahí para preparar el corazón, para que la palabra dé fruto al 100%, ¿sí? Cerrá tus ojos, agarrá la mano al que tenés al lado y en tu casa. Señor, bendecimos esta palabra que vamos a hablar. Señor, no somos nosotros, es tu palabra la que transforma, la que cambia los corazones. Señor, declaramos que esta palabra da fruto al 100%. Señor, bendecimos ese hogar, declaramos que toda circunstancia adversa, Señor, que todo plan, Señor, del enemigo, todo pensamiento de destrucción, de pensamientos de suicidio, de angustia, de depresión, Señor, declaramos que se van en el nombre de Jesús. Padre, confiamos que el mismo Dios que abrió ese mar rojo, el mismo Dios que levantó a Jesús de entre los muertos, ese mismo poder de resurrección, sigue vigente para dar vida a todo lo que está seco, a todo lo que está muerto, a todo lo que no tiene vida. Señor, declaramos acá junto a toda la familia de Iglesia Nueva Vida, de la congregación, nos unimos a sus oraciones, a sus peticiones, y a todos los que nos están mirando, a todos los hermanos, a todos los que estén ahí del otro lado, nos unimos a su corazón y a sus peticiones, y la palabra de fe, la palabra, la oración de fe, la oración de acuerdo tiene poder, y declaramos que conforme a nuestra fe es hecho. Gracias, Señor, te damos. Amén. 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 Bueno, Dios te bendiga. Queremos compartir con vos, ¿no?, una palabra que está en el libro de Daniel, ¿sí? Daniel capítulo 1. Vamos a ir comentando y vamos a ir desarrollando diferentes capítulos de Daniel y algunos versículos, y vamos a ir profundizando en una historia que realmente es apasionante, ¿no? ¿Por qué? Porque en esta historia realmente vemos que Dios se glorifica en medio de todas las circunstancias, de los imposibles, en medio de aquellas situaciones donde te encontrás contra la pared y Dios sale al encuentro. Y este mismo Dios, ¿no?, este mismo Dios que relata la Biblia es el mismo de ayer, hoy y siempre, y la palabra dice por los siglos. O sea, no cambia, ¿sí? Pueden cambiar las circunstancias, pueden cambiar las épocas, pueden cambiar los gobiernos, pueden cambiar, ¿sí?, las culturas, pueden cambiar lo que se te ocurra, pero Dios no cambia. Sus promesas son fiel, son amén y se cumplen. Por eso, si vos tenés confianza, hoy va a ser un domingo que va a retroceder si estabas con incredulidad, con tristeza. Si vos hoy te levantás en fe y le crees a Dios, algo va a pasar. Amén. En los hogares ahí del otro lado. Amén. Y quiero leer con vos Daniel, capítulo 1, y vamos a entrarnos en la historia de Daniel. Y como punto 1 también queremos que puedas anotar, ahí si tenés para anotar, punto 1, identidad, ¿sí? Anota, identidad. Y mira lo que dice esta historia. Daniel, como te dije, capítulo 1, versículo 1, dice: en el año tercero del reinado del rey Joacim de Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia vino a Jerusalén y la sitió. El Señor permitió que Joacim cayera en manos de Nabucodonosor. Junto con él cayeron en sus manos algunos de los utensilios del templo de Dios, los cuales Nabucodonosor se llevó a Babilonia y puso en el tesoro del templo de sus dioses. Dice el versículo 3, además el rey ordenó a Espenaz, ¿sí?, nombres difíciles si había en la Biblia, jefe de los oficiales
de su corte que llevara a la presencia a algunos de los israelitas pertenecientes de la familia real y de la nobleza. Debían ser jóvenes, apuestos y sin ningún defecto físico, que tuvieran aptitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez, jóvenes sabios y aptos para el servicio del palacio real, a los cuales Aspenaz debía enseñarle la lengua y la literatura de los babilonios. ¿Sí? ¿Recordá este versículo? Dice que Aspenaz, que era el encargado, por decirlo de alguna manera, de este rey Nabucodonosor, le manda que elija jóvenes, ¿sí? De la cautividad, o sea, acá que estamos escuchando, que estamos viendo hasta ahora, que este rey ataca a Israel y se lleva, ¿sí? Cautivos, presos, ¿sí? A su reino, aparte del pueblo de Israel, ¿no? Y lo somete. Y acá en el versículo 4 dice que debía enseñarle la lengua y la literatura de ellos mismos, de los babilonios, ¿sí? Entonces dice en el versículo 5 que al rey les asignó raciones diarias de comida y de vino que se servían en la mesa real. Su preparación habría de durar 3 años, después de los cuales entrarían al servicio del rey. Entre estos jóvenes se encontraba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que eran de Judá, y a los cuales el jefe de los oficiales les cambió el nombre. ¿Qué hizo? Les cambió el nombre. A Daniel lo llamó Belsasar, dice que a Ananías Sadrac, y a Misael Mesac, y a Azarías Abednego, ¿no? Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Te pueden cambiar la cultura, te pueden cambiar el nombre, pero nunca pueden cambiar tu identidad, ¿sí? Por eso, ¿qué quiere decir? Que qué tremendo, ¿no? Porque hoy vemos que nosotros, como hijos de Dios, estamos cautivos, ¿no? Estamos en un sistema donde el sistema es totalmente opuesto a lo que es el reino de Dios. Una cosa es el reino de Dios, la cultura del reino de Dios, y otra cosa es la cultura de este sistema, de este reino, de este mundo sin Dios, donde vemos que realmente, ¿no?, todo avanza a través de ideologías de hombre, a través de humanismos, a través de pensamientos que se oponen totalmente al sistema de Dios. Y qué peligroso es para el cuerpo de Cristo, para la iglesia, no la iglesia de las 4 paredes, sino los hijos de Dios, aquellos donde recibieron a Jesús en su corazón y somos templo del Espíritu Santo, ¿no? Nosotros también corremos el riesgo de tanta opresión que estamos viviendo, donde de repente, ¿sí?, sin darnos cuenta, empiecen a robarnos la identidad de hijos de Dios. ¿Qué hizo este rey babilonio? Este rey babilonio lo lleva, ¿sí?, a su reino, y directamente es como le dijeran esto: bueno, ahora va a comenzar un adoctrinamiento, ¿no? Empieza realmente a trabajar internamente en la gente. Fíjate qué pasó, les cambió el nombre, ¿sí? El nombre en épocas antiguas tenía un significado realmente importante. No es como ahora, ¿no?, que me gusta un nombre y bueno, le pongo el nombre. Porque queda moderno, queda lindo. Exacto, lo que sea, le puse el nombre. Ahí tenía un significado muy importante que estaba de acuerdo a la identidad de la persona, de acuerdo a alguna historia familiar, ¿no? Y de repente, vos fijate, le cambia el nombre, o sea, le cambia el sentido, ¿sí?, el origen, la identidad, le cambia a este rey la cultura, le enseña su lengua, ¿no? Le enseña a hablar la lengua de ellos, ¿no? Directamente los somete, los subyuga y comienza a poner esa ideología del reino en ellos, ¿no? Entonces, qué importante es en este tiempo donde quizás estamos pasando una circunstancia, digamos, similar a nivel social, donde de repente como hijos de Dios nos encontramos sometidos a un sistema que no busca la voluntad de Dios, que no busca agradar a Dios, que realmente no busca el favor de Dios, la guía de Dios. ¿Y qué quiere decir con esto? Está bien, de repente para eso estamos nosotros, para orar por los gobernantes, para orar por nuestra nación, para orar por todos aquellos que no conozcan al Señor, pero mientras hacemos eso tenemos que estar firmes. Iglesia, amigo, hermano que estás del otro lado, no tenés que permitir
¿sí? Que el sistema de este mundo, que la cultura de este mundo te confunda. ¿Por qué? Porque una cosa, ¿sí? Es la cultura, ¿sí? Del reino, y otra cosa es la cultura de lo que es, vamos a llamarle el pecado. Hay que saber diferenciar, ¿sí? ¿Qué es pecado? ¿Qué es de Dios? ¿Qué no es de Dios? ¿Qué es cultural? ¿Qué es moda? Y qué de repente es algo donde yo aprendí, ¿no? En mis primeros pasos como hijos de Dios, que todo es lícito y no todo me conviene. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Tenemos que aprender a estar firmes con la identidad como hijos de Dios, con ese sello, con esa marca que es la santidad. Esa seguridad de quiénes somos en Cristo. De quiénes somos, ¿no? Ese temor de Dios reverente, donde fuimos sellados y donde realmente el Espíritu Santo está para guiarnos. Por eso, ahí donde vos estás, ¿sí? Que la cautividad, ¿no? Que este encierro, que este aislamiento no te confunda. Sabe dónde está tu identidad, sabe dónde está aquel que te compró, que pagó con su propia sangre por vos y que está dispuesto a hacer cualquier cosa para ir al rescate, ¿no? Porque de eso vamos a ir viendo, que Daniel contó con el favor de Dios a través de toda su vida, de toda circunstancia, por más que las situaciones eran adversas. Y mirá lo que dice Jeremías, que ellos se vuelvan, esto dice Jeremías 15, versículo 19, dice que ellos se vuelvan hacia ti, pero tú no te vuelvas hacia ellos, ¿no? Qué importante esto, ¿no? Que la gente, ¿no? Con quién vos estás, con quién tratás, ¿no? Con quién vos trabajás en la facultad, con quién hoy estás hablando, ¿no? Que ellos se vuelvan, ¿no? A tu fe, ¿no? No porque a mi fe, porque te le impongo, ¿no? Que realmente ellos puedan ver el Dios que está con vos, que es un Dios de vida, que se pueda ver que tu cultura no es una cultura que va para donde corre el viento, no es una cultura, no hay una ideología donde se cambia, sí, todo, ¿no? Hoy es una ideología donde el mundo está al revés, ¿no? Lo negro es blanco, las cosas buenas son cambiadas y naturalizadas por cosas que son malas, ¿no? Y se le llama lo bueno malo y a lo malo se lo llama bueno. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Mantenete firme. La palabra de Dios dice, no te amoldes a los deseos que antes teníamos cuando no conocíamos a Dios, ¿no? Sino que no tomemos la forma, ¿no? Que no nos inclinemos nuestro oído, nuestra manera de pensar, no volvamos a tomar la forma, ¿sí? De aquellas cosas que a veces se nos vuelven a pegar cuando realmente estamos lejos del molde original. Nuestro molde original es el Padre, es la palabra de Dios, es la que conserva tu corazón, tu mente, para que cuando venga la cautividad, cuando aparezcan los reyes babilónicos, cuando aparezca este sistema a quererte lavar la cabeza, a quererte cambiar, ¿sí? Los principios y la cultura del reino, vos te mantengas firme. Y ahora vamos a ver, ¿no? Yani nos va a estar comentando cómo mantenerse firme en medio de la cautividad, en medio de los conflictos, en medio de los problemas. Así es. Y este es el punto número 2, ¿no? El número 2, como título, si tenés ahí para anotar, es proponernos trae bendición y favor. Proponernos. En el versículo 8, ahora no lo vamos a leer todo, pero desde el 8 hasta el 20, después lo lees ahí en tu casa, les voy a comentar un poquito qué es lo que hizo Daniel cuando el rey los empezó a preparar a estos hombres. Hubo 3 años de preparación, donde lo que primero hizo es darle una comida especial, y esa comida estaba ofrecida a ídolos, y un vino, bueno, el vino del real. Y dice que estos hombres, tanto Daniel como los 3 amigos, siempre decimos los 3 amigos de Daniel, se propuso en su corazón no contaminarse. Ellos se propusieron no contaminarse con la comida. Podemos leerlo, ¿no? Para que le quede, quizás si ahí tenés para anotar que está en primera de Daniel,
Daniel 1. Daniel 1, ese lo acabo de inventar. Daniel capítulo 1, versículo 8. El versículo 8 dice, pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida del rey, con la comida y el vino del rey. Así que le pidió al jefe de los oficiales que no lo obligara a contaminarse. Lo podemos saltear al versículo 15 que dice, al cumplirse el plazo, estos jóvenes se veían más sanos. Ahí en el medio, Daniel le pidió al oficial que por favor por 10 días le desafió a que no le diera esa comida, esos 10 días. Medio que no quería porque tenía la responsabilidad delante del rey, pero le dijo, por favor, solamente 10 días, danos esta comida, danos verduras y agua, y al cabo del tiempo terminado, observanos si no estamos fuertes, porque el oficial tenía miedo de que estén demacrados, pálidos, flacos. Entonces, dice en el número 15, al cumplirse el plazo, estos jóvenes se veían más sanos y mejor alimentados que cualquiera de los que participaban de la comida real. El número 17 dice, a estos 4 jóvenes Dios los dotó de sabiduría e inteligencia para entender toda clase de literatura y ciencia. Además, Daniel podía entender toda visión y todo sueño. Cumplido el plazo fijado por el rey Nabucodonosor y conforme a sus instrucciones, el jefe de oficiales los llevó ante su presencia. Y dice que luego, en el 19, luego de hablar el rey con Daniel, Ananías, Misael y Azarías, no encontró a nadie que los igualara. De modo que los 4 entraron a su servicio. El número 20 dice, el rey los interrogó, y en todos los temas que requerían de sabiduría y discernimiento los halló 10 veces, no 1, 2, 3, 10 veces más inteligentes que todos los magos y hechiceros de su reino. Anota, el punto A, no contaminarse. Acá dice que se propusieron no contaminarse. Y en este tiempo, ¿qué es lo que Dios te está pidiendo a vos que te propongas no contaminarte? Hay muchas cosas que podemos nombrar en esta noche, en esta tarde. Hay muchas áreas de nuestra vida que el Señor nos puede estar pidiendo. Pero acá, muchas veces, como hablábamos hoy, el Señor, a veces queremos la bendición. A veces, como hijos de Dios, queremos que Dios nos ponga en lugares altos, queremos que Él nos promueva, queremos que Él nos bendiga, y eso está bien, pero no estamos dispuestos a pagar ese precio. Daniel y sus amigos se propusieron no contaminarse. ¿Y qué es lo que en este tiempo te está contaminando? Y es difícil, ¿no? Porque ellos tenían la presión de este sistema babilónico, ¿Sí? Donde llevaba, recuerden, 3 años, ¿sí?, de preparación, y parte de este ritual donde le sacaban la identidad, donde los despersonalizaban, donde metían su ideología, donde metían la cultura de Babilonia, ¿sí?, que la cultura de Babilonia era totalmente una cultura pagana, una cultura donde se destacaba por la idolatría, adorar a muchos dioses, ¿sí?, donde había fiestas sexuales, donde realmente, podemos decir, como hablan hoy los jóvenes, era un descontrol, ¿sí? Totalmente opuesto a lo que eran y son los principios de Dios, que la palabra dice, ¿no? Que seamos santos porque Él es santo, ¿no? Y que realmente, aunque a veces nos parece eso difícil e imposible, para Dios no hay nada imposible, porque quien habita en nosotros es el Espíritu Santo, ese mismo poder que no es con tu fuerza, sino que es el que hace la obra, ¿no? Y como siempre decimos, así como la palabra dice Espíritu Santo, la palabra santo no se puede contaminar con lo impuro. Y por eso se propusieron ellos como punto A, no contaminarse. Así que, bueno, y después todo lo que estuve leyendo, el favor que Dios le dio a estos hombres y a Daniel, toda esa gracia y ese favor que los halló, que no los encontró a nadie igual, que los halló 10 veces mejores, es una recompensa de haberse propuesto, de proponerse en su corazón a no contaminarse. El número B, Dios en medio del caos te levanta.
En este tiempo de cuarentena que pareciera que no se termina más, cada vez que pareciera que se va a terminar vuelve, y ahora estamos en la fase 1 nuevamente, y así no sabemos mañana qué va a pasar, y es un incierto, en este tiempo quizás de oscuridad, donde vos quizás te sentís como en un cautiverio, como estaban estos hombres que los llevaron cautivos en las casas, ¿no? En este tiempo, Dios te va a levantar en medio de este caos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, amor? Lo que decíamos en el punto B, ¿no? Dios en medio del caos te levanta, ¿no? ¿Por qué en el medio del caos dice que te levanta? Porque vemos que realmente Dios en el medio del caos de Daniel, en el medio de la cautividad, Dios lo pone, ¿sí?, por cabeza y no por cola. Dice que entre todos sus amigos, ¿sí?, entre todos los que él y sus amigos, entre todos los que habían sido seleccionados, como decía Kayani, los encontró 10 veces superior. Los encontró que en ellos había una sabiduría mayor que todos los hechiceros de ese reino. ¿Y qué quiere decir esto, no? Que por más que vos te sientas cautivo, por más que vos hoy digas, se terminó, la cuarentena, este aislamiento me fundió, me dejó en bancarrota, realmente para mí ya no hay esperanza, realmente no veo posibilidades, déjame decirte que ese no es el Dios que nosotros conocemos, ni el que vos conocés. ¿Sabés por qué? Porque el Dios que vos conocés y el que un día ya hizo en tu vida un milagro, el que Dios, ese mismo Dios que te sacó algún día quizás de lo que sea, de la depresión, de la angustia, cuántos milagros, cuántas situaciones Dios ya obró a tu favor. Eso es lo que vos tenés que recordar cuando estás cautivo. Eso es lo que tenés que recordar cuando este sistema de Babilonia te lleva, ¿no?, a querer postrarte, a arrodillarte y a robarte la identidad, a robarte la fe, a robarte la esperanza, a robarte los sueños. Ahí vos tenés que saber que es el Señor, ¿no?, el que te levanta, el que te hace en medio de una circunstancia imposible, darte favor. Él te da favor, así que no temas, porque en medio de toda esta circunstancia el Señor va a pelear por vos. Y mirá, acá en Daniel 2, versículo 48, búscalo ahí en tu Biblia. Si te damos solamente un segundo, ya está. Entonces, Daniel capítulo 2, versículo 48, después lo buscas en tu casa si no llegás, dice, luego el rey puso a Daniel en un puesto preeminente y lo colmó de regalos, lo nombró gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe de todos los sabios. Además, a solicitud de Daniel, el rey nombró a Sadrach, Mesach y Abednego, administrador de la provincia de Babilonia. Daniel, por su parte, permaneció en la corte real. Era lo que estábamos comentando, ¿no? Acá este versículo, este pasaje de Daniel capítulo 2, versículo 48, afirma que en medio de esa cautividad donde estaba, ¿no?, quizás pensado todo para mal, porque imagínate que cuando vos estás cautivo, cuando Israel se lo llevaron cautivo bajo un imperio despiadado como este hombre, totalmente opuesto al reino de Dios, lo que menos en algún momento se pensaba que quizás les iba a ir bien. Pero cuando decidieron no contaminarse con la comida real del rey, que estaba, ¿no?, entregada a los ídolos, y todas cuestiones donde realmente Daniel y sus amigos sabían, ellos dijeron no. Nosotros no vamos a doblegarnos, no vamos a arrodillarnos ante este sistema, vamos a guardar nuestro corazón de todo, ¿no? Y ahí vos tenés que guardar en este tiempo el corazón. Realmente vale la pena esforzarse, proponerse, cuidar el corazón, darle lugar a la presencia de Dios, cuidar ese lugar que Él nos pide, porque hay bendición. Hay bendición, hay favor de Dios en nuestras vidas. Amén. Y ahí, en medio del caos, Él nos levanta. Porque en medio de esta situación, aunque vos pienses que está todo perdido, Él te va a levantar. Nosotros hemos escuchado en este tiempo milagros. Amén. Sobrenatural. En nuestra vida lo vemos. Y en amigos, familias, en la iglesia,
cuando de repente no hay trabajo, pero Dios más que nunca está proveyendo, está haciendo la obra y está haciendo milagros sobrenatural. Y es ahí donde Él se quiere revelar a tu vida, en medio del encierro, del caos, del cautiverio. Por eso es un tiempo no especial para tu vida, para mi vida, porque todos pasamos emociones altos y bajos, no temores, dudas, inseguridades, pero la palabra es el firme ancla de nuestra alma. La palabra es la que tiene poder, ¿no? Para, así como esta palabra que estamos compartiendo, esas relatos bíblicos donde a veces son, ¿no?, realmente hechos que parece que describen nuestra propia vida, ¿no? Quizás vos no escribiste un capítulo de la Biblia, pero realmente si nosotros podríamos escribir, tendríamos que seguir escribiendo Hechos, el libro de Hechos, ¿no? Capítulo 28, pero nosotros tendríamos que seguir contando las maravillas, la misericordia, la fidelidad de Dios, ¿no? Como si fuese Hechos 29, donde nosotros damos fe, damos testimonio que Dios es el mismo, que Dios en los momentos de cautividad, cuando uno guarda el corazón, cuando uno permanece fiel, realmente Dios obra a favor. Y quizás vos del otro lado decís, pastor, a vos te es fácil, sos pastor. Déjame decirte, ahí donde estás, amigo, hermano, que somos de carne y hueso como sos vos, ¿no? Y que el mismo Espíritu Santo que reposa en mí, reposa ahí en tu corazón, y que nosotros y cualquier persona tiene que hacer un esfuerzo por cuidar su corazón. Proverbios 4, versículo 23 dice que sobre todas las cosas guardadas guardes tu corazón, no te contamines, no dejes que la incredulidad, no dejes que la angustia, la depresión tome el control, porque detrás, ¿sí?, hay una entidad, ¿sí?, realmente espiritual, demoníaca, que quiere oprimirte, que quiere meterte ideología, el sistema de este mundo, olvidándote de Dios y creyendo sus mentiras y haciéndote arrodillar, diciendo, bueno, ya está, ¿no? Si esto va para acá, yo voy para ese lugar, ¿no? Y vendés 6 veces tus principios y tus convicciones. No lo hagas porque Dios pelea por vos. Así es. Punto 3, y acá vamos terminando. Qué tremendo este relato. Punto 3 dice, en la prueba de fuego Dios está contigo. Y esta historia está en Daniel también, ¿sí? En el capítulo 3, del versículo 1 al 30. ¿Sí? Daniel 3, del versículo 1 al 30. ¿Y qué tal, no, Yani, si nos contás esta parte de la historia que a vos hoy hablamos a la tarde y te apasiona, donde Daniel y sus amigos fueron amenazados los amigos de Daniel, ¿no? No Daniel, fueron amenazados para ser tirados a un horno de fuego en llama, ¿no? Por eso el punto 3 dice que en la prueba de fuego Dios está contigo. Bueno, les cuento para que nos metamos en el tema, después ustedes lo pueden leer en sus casas. Bueno, este rey, Nabucodonosor, ese nombre tan cortito, mandó a hacer una estatua de oro que más o menos medía alrededor de 27 metros y bueno, que todo el mundo lo adorara. Resulta que estos 3 amigos obviamente no iban a negociar sus principios, así que no adoraron a esta estatua, y el rey... Ocupa la estatua, en el nombre de Jesús. El rey había juntado a todas las personas importantes de su reinado y había mandado un mensajero que lo anunció en voz alta de que cuando sonaba la música, todo el mundo tenía que arrodillarse y postrarse ante la estatua. Bueno, así fue que sonó la música y todos se arrodillaron, menos Sadrach, Mesach y Abednego. Entonces, enseguida fueron a contarle al rey Nabucodonosor que estos tres judíos no se habían inclinado. Encima fueron con la noticia de que estos 3 judíos que estaban en un puesto que usted lo había dado, depositado la confianza en ellos, y ellos no adoraron al Dios a la estatua que había
Entonces el rey se los mandó a llamar, los interrogó y los preguntó. Entonces acá, en el versículo, cuando ellos le responden, 14. En el 14 dice, ustedes tres, ¿es verdad que no honran a mis dioses ni adoran a la estatua de oro que he mandado erigir? Y el 15 dice, en cuanto escuchen la música de los instrumentos musicales, más les vale que se inclinen ante la estatua que he mandado hacer y que la adoren. De lo contrario, serán lanzados de inmediato a un horno en llamas. Y no habrá Dios capaz de librarlos de mis manos. Tremendo lo que le dijo el rey. Y no habrá Dios capaz de librarlos de mis manos. El versículo 16. El 16. Nosotros pusimos valentía y confianza, que es lo que se necesita, ¿no?, en situaciones donde nosotros nos vemos tentados, ¿no?, a realmente inclinar nuestro corazón a cosas donde Dios no está primero, ¿no? Y estos son engaños. Una vez que vos te inclinás, realmente después el enemigo va a reírse y va a traer destrucción sobre tu vida. Pero miremos lo que le contestan en el versículo 16, sí, ¿no?, al rey. Antes de leerlo, muchas veces el enemigo trae confusión y quiere, por una cuestión, en este caso teniendo un puesto importante, por temor a perder el lugar, por temor, y el enemigo quiere confundirte, pero miren la respuesta de Sadrach, Mesach y Abednego. Le respondieron, no hace falta que nos defendamos ante su majestad, ni si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero aún si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. Impresionante la respuesta. Seguido a esto, el rey se enojó muchísimo, que dice que hasta se le transfiguró la cara del enojo, y mandó a calentar 7 veces más el horno de fuego. Y bueno, y ahí fueron lanzados. Tremendo. Fueron lanzados, los ataron, fueron lanzados al punto de que estaba tan fuerte este horno que los que tiraron a los amigos murieron en el momento porque el fuego los consumió. Así que, ¿querés continuar vos? Sí, en realidad, ¿no? Algo que a mí me llamaba la atención es la firmeza y la valentía, ¿no?, cuando tuvieron que enfrentarse a este rey, ¿no? Donde ellos se plantan en sus convicciones, ¿no? Y dice, pero aún así nuestro Dios, ¿sí?, si no lo hace, ¿sí?, que no lo salva de ese horno de fuego, sepa usted que no vamos a honrar a sus dioses, no los adoraremos, ¿no? Y ahí es cuando acá Yani nos comentaba que el rey explota en ira, manda a calentar 7 veces más y dice que los tira, como estabas diciendo vos recién, los tira así como estaban vestidos, ¿no? Y ahí es lo que yo quiero que vos prestes atención. Ahí en el límite, ahí cuando vos digas se terminó, estoy en el horno, todo está perdido, es ahí cuando en el versículo 25, esto exacto que dice acá es lo que va a pasar en tu vida. Dice, ahí es donde va a venir el milagro. Mirá lo que dice el versículo 25. Pues miren, exclamó, allí en el fuego, esto lo dijo al rey, veo a 4 hombres sin ataduras y sin daño alguno, y el cuarto tiene apariencia de un dios, dijo el rey. ¿No? ¿Qué estaba diciendo acá? ¿Pero cómo?, mandó a preguntar. ¿No eran 3 y ahora veo 4 y están caminando en medio de las llamas del fuego? ¿Cómo es que hay un cuarto? ¿Cómo es que no se están quemando? ¿Cómo es que no se están muriendo? ¿Cómo puede ser, no? Entonces yo te digo, ¿cómo puede ser? Es que Jesús intervino ahí en medio de esa circunstancia. Por eso cuando vos estés en medio de la peor circunstancia de tu vida va a dar testimonio, y así como el rey, ahora vamos a seguir contándote
tuvo que reconocer que el Dios de estos tres jóvenes era un Dios que todo lo podía, era un Dios de milagros, un Dios que interviene a favor de sus hijos cuando no se arrodillan, cuando no venden sus convicciones, aún con la última fuerza, con el último suspiro, con la última, con las lágrimas, ahí clamando, pero siguen confiando. No voy a darme por vencido. Yo sé que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor, yo sé que hoy quizás no tengo para comer. Señor, hoy quizás estoy viendo que no puedo pagar nada. Quizás estoy en medio de una circunstancia donde creo que me voy a morir. Pero ahí, mientras más fuego haya en esa prueba, mientras más problemas, ahí cuando mantenés la confianza, cuando no te contaminas, ahí interviene Dios en medio de esa prueba y todos van a quedar con la boca abierta porque el Dios, quien te llamó, no te avergüenza y es un Dios que te levanta. Y mirá lo que dice, ¿no? Que los enemigos, ¿no? En el versículo 28 van a dar gloria realmente a Dios, a aquellos, ¿no? Que por eso dice la palabra que mía es la venganza, dice Dios, yo pagaré. Por eso en este tiempo guardate, volvemos a repetir tu corazón, guarda tu corazón porque quien actúa es Dios. Y mira lo que dice, entonces exclamó este rey, alabado sea el Dios de estos jóvenes, que envió a su ángel y los salvó. Ellos confiaron en él y desafiando la orden real, optaron por la muerte antes que honrar o adorar a otro Dios que no fuera el suyo. Por tanto, yo decreto que se descuartice a cualquiera que hable en contra del Dios de estos jóvenes. Qué tremendo, ¿no? Dios torna las cosas que el enemigo, que tus enemigos, porque la lucha no es contra carne ni sangre, ¿no? Amigo, déjame decirte, hermano, que no saques el foco de Jesús. Porque cuando vos sacas tus ojos de Cristo vas a poner los ojos en el hombre, vas a buscar un culpable. Y si bien tenemos los pies sobre la tierra y no espiritualizamos toda situación, nosotros sabemos que estamos en un cuerpo carnal, pero que no pertenecemos a este mundo, sino que realmente Dios nos dio un cuerpo para que podamos en un tiempo como este, sobre esta tierra, ser la voz de Dios, ser sus manos, ser su corazón, ser sus ojos, ser sus pies y ser de bendición para otros. Por eso, tu función no es mirar al hombre, sino es mirar a Dios. Tu función es guardar tu corazón y o aunque sea difícil o aunque venga la prueba, vos sabés que Dios va a pelear. Dios va a estar atrás tuyo, en contra de los que se te oponen. Y esos mismos van a tener que decir, yo me burlaba de esta persona, yo me reía, yo decía, ay, a ver ahora dónde está este que me predicaba, ¿no? Y mira con esta cuarentena cómo está. Tranquilo, aguantá hasta el final, porque vas a ver la mano de Dios y que cosas tremendas van a pasar en tu vida y que los que se burlaban no los vas a hallar, ¿sí? Y Dios va a pelear por vos. Entonces, quiero terminar con esta historia que también se relaciona, que a mí hoy la leía y me ponía la piel de gallina, me apasionaba porque es el mismo Dios que estuvo con Daniel, es el mismo Dios que estuvo con él en toda su vida, ¿no? Que estuvo con tantos personajes bíblicos, es el mismo Dios que está conmigo hoy, que está con mi esposa y que está con vos. Por eso, ahí quiero contarte, ¿no? Que Daniel en un momento también de su vida, ¿no? El punto 4, yo puse que Dios tapa la boca de los leones, ¿no? Y esto también lo podés encontrar en Daniel 6, capítulo 6, en el versículo 20 al versículo 23. Ahora lo vamos a leer esos versículos, pero esta historia habla que Daniel era una persona que 3 veces al día oraba, ¿no? Al Señor, ahí en su pieza abría las ventanas y oraba al Señor, y realmente había hallado el favor, ¿no? El favor del rey Darío, y realmente este rey, o aunque no creía en el Dios de Daniel, sabía que Daniel contaba con un favor especial de parte de ese Dios, y eso se daba cuenta este rey porque realmente Daniel todo lo que hacía, ¿no? Y todo lo que él emprendía
allá va el favor de Dios, y este rey inclinaba, ¿no?, su corazón, su agrado hacia Daniel. Pero como en todo aspecto, dice que este rey le dio un lugar prominente dentro del reino, y dice que otras personas, ¿no?, que formaban parte de ese reino, después lo vas a leer Mel, lo vas a leer vos, por envidia, ¿no?, por celos, tramaron un plan. El típico serruchapisos, ¿no?, que se dice. Los celos es algo que contamina, que carcome, ¿no?, y que pueden llevar a hacer mucho daño a otra persona. Por eso es algo también en esta cuarentena donde tenemos que cuidar, ¿no? Y hay veces que hoy es el mundo de internet, es el mundo donde todos vemos la vida del otro en Instagram. Hay veces podemos realmente decir, mira yo cómo estoy y cómo está aquel. Yo no tengo ni para comer, y el otro sube una foto, no sé, que está comiendo algo que yo ni siquiera podría comprar, mirá la casa que tiene, ¿no? Y así un montón de cosas, el auto, ¿no? Y vos decís, y mirá yo cómo estoy. Y ahí empezás, ¿no? Como los amigos estos de Daniel, a darle lugar a los celos, a secarte. Por eso, no te contamines. Mirá lo que hacen estas personas por celos, traman un plan en contra de Daniel. ¿Y cuál era el plan? Era que van y le dicen te lo digo con mis palabras, ¿no? Dice que crean un decreto, que lo convencen al rey, que toda persona que no rinda pleitesía, ¿no?, al rey durante un determinado tiempo, ¿no?, que lo tiren al foso de los leones. Dice que el rey Darío no presta atención a eso, dice que está bien, y decreto sellado. ¿Para qué era esto? Los amigos van, encuentran a Daniel orando, entonces van y se lo dicen al rey, ¿sabes qué? Hay que tirar al foso de los leones a Daniel porque no cumplió con tu decreto. Dice que el rey no durmió toda la noche, hasta ayunó, y le agarró semejante angustia porque amaba a Daniel, pero no podía romper con ese decreto. Por eso lo hicieron estas personas, para ponerlo al rey entre la espada y la pared, y distraído al rey sin saber que se trataba de un plan contra Daniel, firma el decreto. Entonces mirá lo que dice el 20, versículo 20 de Daniel 6. Dice, aconteció, y acercándose, dice, al foso, ¿no? Tuvieron que tirarlo al foso de los leones a Daniel. Dice, y acercándose al foso, el rey llamó, dando voces, ¿no?, gritos, llamando a Daniel, y le dice, siervo del Dios viviente, al Dios, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves. Tremendo. El Dios que servís continuamente no te va a dejar. Mira lo que dice acá. Te ha podido librar, dice, del foso de los leones. Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, ya no he hecho ningún mal. Entonces, dice el versículo 23, se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó a sacar a Daniel del foso. Y la historia sigue diciendo que quien terminó en el foso fueron todos los que lo acusaron, ¿no? Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Quizás vos te encontrás hoy también, como decíamos antes, dentro de un pozo con leones, y esos leones son tus pensamientos, esos leones son tu economía, esos leones quizás son tu matrimonio, tu familia, son esas cuestiones, esas voces, ¿no? Esas voces, esos leones, esos demonios que andan queriéndote tragar, vencer, verte en derrota, que decretan muerte sobre tu vida, sobre tu negocio, que trae pensamientos de suicidios, que trae pensamientos realmente de no volver a confiar en Dios, que trae pensamientos de envidia, de celo. Pero mirá, yo quiero decirte que el Dios
a quien vos servís. Ese es el mismo Dios que intervino en la vida de Daniel y que va a cerrar la boca de tu economía, la boca de tu depresión, la boca de los leones de la depresión, de la angustia, de la tristeza, del suicidio. Si vos confiás en ese Dios que hasta ahora te acompañó, Dios va a volver a actuar a favor de tu vida. Y es Dios quien te va a sacar de ese foso y que va a pelear por vos cerrando y tapando la boca de los leones, ¿no? Por eso, qué tremendo. ¿Cómo no servir a Dios? ¿Cómo no amar a Dios? ¿Cómo no, como nos decía Yani hace un momento, cómo no guardar el corazón y no contaminarse con este sistema del mundo, ¿no? El rey Nabucodonosor, practicalo. Nabu, ¿no? El rey Nabu era malísimo, ¿no? Quien diría, era una peste este rey. Era realmente una persona que cuando empezás a investigar la vida de él, era una persona despiadada, ¿no? Que realmente aparte amaba, ¿sí? Porque no conocía a este Dios, y quería a toda persona, como Israel se lo llevaba cautivo, meter, ¿no?, su ideología, meter y despersonalizar. Pero detrás de ese rey ya sabemos, ¿no?, que estaba el enemigo. Por eso no te dejes vencer de lo malo, no deseas vencer de lo malo, sino vencer con el bien el mal, ¿no? Y yo quiero animarte y orar ahí por vos, ¿no? Y que puedas tomar un tiempo, ¿no? Realmente, ¿no? Para que vos puedas hacer esa oración, ¿no?, que hizo Daniel. Yo me lo imagino, ¿no?, en el foso de los leones, ¿no? Porque si decimos que Daniel, cuando vio a los leones, no tenía miedo, sería una locura. Si decimos que Daniel, cuando lo estaban por tirar al foso de los leones, no se le vinieron 1000 pensamientos que su vida se estaba terminando, sería una locura. Pero aún en medio de esa circunstancia, aún como esos amigos tirándolos al horno de fuego, no se postraron, no se rindieron, clamaron, creyeron. Y vemos que Dios intervino. Por eso declaro ahí, cerrá tus ojos. Señor, nosotros declaramos ahí del otro lado, de los amigos nuestros que nos están mirando, de la congregación Nueva Vida, de cada persona que está del otro lado, que, Señor, tú los sacarás de esa fosa. Amén. Señor, tú pelearás, Señor, tapando la boca de esos leones, de la miseria, de la escasez, de la enfermedad. Señor, que tú te vas a glorificar, Señor, y que vos vas a hacer nuevamente un milagro. Amén. Y si nunca experimentaste ahí un milagro de Dios, si es la primera vez que estás escuchando una palabra de Dios, confía en el Dios de Daniel. Confía en el Dios que está predicándote Javier, que te está predicando Yanina, que se llama Jesús. Aquel que murió, resucitó por vos, por mí, dio la vida para que vivas una vida de libertad, para que vivas una vida de abundancia. Por eso yo declaro ahí que el mismo Jesús que resucitó de entre los muertos es el mismo Jesús que intervino en el horno de fuego, que vino y rescató a esos amigos de las llamas. Por eso yo declaro que de esta prueba, donde parece que se quema, se seca toda tu vida, interviene Jesús, te arranca de ese horno y declaro que en el nombre de Jesús te promueve, te sana, te liberta, te restaura, y declaro que los mejores años junto a acá mi esposa vienen a tu vida. En el nombre de Jesús de Nazaret te bendecimos. Amén. Dios te bendiga. Declaramos que esta palabra va a cambiar la circunstancia que estás viviendo. ¿Sabes por qué? Porque la tomás, la crees y la declarás y la soltás, ¿sí? Así que bueno, Dios te bendiga. Nos vemos el próximo domingo. Iglesia Nueva Vida, nuestra congregación amada, los extrañamos cada vez más, los amamos y estamos hablando. Hasta el próximo domingo. Dios te bendiga.